Hoy estudiemos la palabra de Dios con el tema La Biblia verdadera. A través de este tema, tengamos un tiempo para comprender que fidedigna es la Biblia. Tengamos un tiempo para confirmar que la Biblia da testimonio de las cosas que son verdaderas y nos habla de los hechos que son verdaderos. El planeta Tierra en el que vivimos es un planeta pequeño cuyo diámetro es de solo 12.760 kilómetros. En este pequeño planeta viven juntas 7.000 millones de personas. Pensando en esta cantidad de personas, imagino qué bueno sería si todos fueran conscientes de Dios y creyeran en Él, que creó el universo. Esta tierra es la ciudad de refugio donde están viviendo los pecadores que pecaron en el cielo. Por eso, si todos los pecadores comprendiéramos este hecho y nos arrepintiéramos de nuestros pecados y restauráramos el reino de los cielos perdido, nada sería más alegre que esto. Desafortunadamente, muchas personas no logran hacerlo. Una de las principales razones por la que las personas no logran comprender que son pecadores y no se arrepienten ni restauran el reino de los cielos es que piensan que la Biblia no es científica ni lógica. Cuando predicamos, podemos encontrar fácilmente a personas que piensan así. Entonces, ¿la Biblia no es científica ni lógica? De ninguna manera. La Biblia precede a la ciencia por miles de años y abarca una dimensión mundial más alta. Incluso en este momento, Dios está mostrando a todas las personas del mundo sorprendentes verdades que los científicos aún no han descubierto a través de los escritos de la Biblia. Comparemos la ciencia y la Biblia. La ciencia es donde los científicos determinan primero una hipótesis y después de muchos experimentos, si se prueba la hipótesis como verdadera con pruebas positivas, la teoría es ampliamente aceptada y las personas la llaman ciencia. Los científicos presentan el resultado de sus experimentos en una conferencia o lo envían a una revista científica. Esta es la manera en que una hipótesis se entrega incluso a la gente común y corriente y se convierte en sentido común. De esta manera, una teoría científica debe atravesar una serie de procedimientos para llegar a ser ampliamente conocida por las personas. ¿Pero de qué trata la Biblia? La Biblia solo nos dice la verdad desde el principio. En la Biblia se describe el ciclo del agua. Esta es la circulación del agua. La lluvia cae del cielo. El agua de lluvia se evapora en el aire y el agua evaporada se convierte en nubes y luego cae nuevamente sobre la gente. Los hombres descubrieron este principio por medio de numerosos experimentos, pero este hecho ya había sido registrado en la Biblia miles de años atrás. La Biblia no es una hipótesis, sino la verdad correcta desde el principio. La Biblia no confía en los experimentos de los hombres o en la investigación. La Biblia es verdadera en el principio y también es verdadera en la mitad y asimismo es verdadera en el final. La Biblia es la verdad correcta desde el principio hasta el final para toda la eternidad. Por el contrario, en la ciencia, aunque las personas establezcan una teoría, suceden muchas cosas con esa teoría con el paso del tiempo, con el cambio de época y con el conocimiento que la gente va adquiriendo. Siempre es posible que la teoría se invierta, se revierta o se amplíe. Por ejemplo, pensemos en la teoría geocéntrica. Hubo un tiempo en que la gente tenía el conocimiento científico de que la Tierra era el centro del universo y que el Sol, la Luna y los planetas en el sistema solar, como Venus, Mercurio, Júpiter y Marte, todos giraban alrededor de la Tierra. Esto sirvió como un conocimiento científico predominante. ¿Pero qué sucedió con esto al transcurrir el tiempo? La gente reconoció que esto era incorrecto y que la teoría heligocéntrica es correcta. De igual manera, la teoría de los hombres se puede cambiar fácilmente. ¿Pero qué pasa con respecto a las palabras que Dios dijo hace miles de años? ¿Han visto que estas palabras hayan cambiado después? Las palabras que una vez habló Dios no cambian, sino que tienen continuidad. Duran para siempre. No hay registro en la Biblia de que Dios corrija una determinada palabra porque se mostró lo contrario mediante un experimento. Pero la mayoría de las personas del mundo confían más en las palabras de los científicos que en las palabras de Dios. Es muy triste.
Dios nos dijo la verdad desde el principio y hoy en día también nos está diciendo la verdad. Y la verdad existirá por toda la eternidad. Por eso podemos decir fácilmente que Dios es la verdad misma. ¿No es así? Por eso, hoy verifiquemos si la Biblia es o no científica, realista y lógica. Siento que la mejor manera de confirmar todo es verificando a través de la Biblia. Veamos Job, capítulo 26. El libro de Job, tomando el presente como punto de partida, fue escrito hace 3.500 años. Él extiende el norte sobre ¿dónde? Sobre vacío. Esto significa en el universo. ¿Y qué sucede con la tierra? Él cuelga la tierra sobre nada. La Biblia dice que Dios cuelga la tierra sobre nada. Las palabras Dios cuelga la tierra sobre nada no pudieron ser reconocidas con el conocimiento científico de la gente que vivió hace 3.500 años. Hasta que Isaac Newton descubriera la ley de la gravitación, nadie pudo comprender las palabras de Dios en el versículo 7. Hoy, conocemos muy bien acerca de Isaac Newton. Hasta que Isaac Newton descubriera la ley de la gravitación, nadie pudo realizar una explicación científica acerca del hecho de que los planetas flotan en el espacio por cierta fuerza de atracción que los empuja unos a otros. Newton descubrió la ley de la gravitación hace solo 400 años, pero nuestro Dios registró esta verdad hace más de 3.000 años. Aproximadamente 3.500 años atrás, a través de Job. En Job capítulo 26, versículo 7, Dios dijo que Él extiende el norte sobre vacío. ¿Y qué hizo? Cuelga la tierra sobre nada. Con el conocimiento ese tiempo, no había manera de comprender estas palabras de Dios. En el libro de Job capítulo 26, está escrito que Dios, cuyas palabras preceden a la ciencia por más de 3.500 años, cuelga la tierra sobre nada. El hecho de que la tierra esté suspendida en el espacio aparece en un escrito de hace 3.000 años. Pero en realidad, Dios colgó la tierra desde que creó los cielos y la tierra, ¿verdad? Dios, que creó los cielos y la tierra, lo sabe todo. Antes de hacer que los profetas escribieran la Biblia en idioma humano para entregarlo a las generaciones venideras, Él lo sabía todo. Para nuestra salvación, Dios registró las cosas que Él ya sabía y que Él mismo ya había hecho. Durante mucho tiempo, Dios ha trabajado para nuestra salvación. Sin embargo, la ciencia descubrió el hecho de que la Tierra está colgada en el espacio solo hace unos años. El conocimiento científico de los hombres es muy corto. No obstante, la gente dice neciamente que la Biblia no es científica ni lógica. Cada vez que escucho esa clase de palabras, me siento muy triste. Esto no es todo. Veamos Job capítulo 36, versículo 24. Acuérdate de engrandecer su obra, la cual contemplan los hombres. Los hombres todos la ven, la mira el hombre de lejos. He aquí, Dios es grande, y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. Él atrae las gotas de las aguas, al transformarse el vapor en lluvia, la cual destilan las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres. En este versículo, Dios está hablando acerca del ciclo del agua. Está escrito, Él atrae las gotas de las aguas. ¿En qué se transforman el agua cuando se evapora? El agua que está en los ríos, en los mares y en todo lo que está a nuestro alrededor se convierte en vapor, y la Biblia lo describe como Él atrae las gotas de las aguas. Como está escrito, al transformarse el vapor en lluvia, la cual destilan las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres. El agua se convierte en pequeñas gotitas de agua o cristales de hielo en el aire y se adhieren hasta formar nubes, y a la temperatura apropiada caen sobre los hombres sobre la tierra. En otras palabras, el agua de la superficie de la tierra sube al cielo y después se condensa y cae sobre los hombres sobre la tierra. Este es el ciclo del agua. Dios ya había explicado este ciclo hidrológico a través de Job
3.500 años atrás. Sin embargo, es en los siglos XVI y XVII cuando los científicos empezaron a comprobar el ciclo del agua. Los científicos franceses, Perrault y Mariotte, midieron las precipitaciones y la escorrentía en la cuenca del río Sena y presentaron sus estudios ante el mundo académico. Desde ese momento, la gente comprendió cómo cae la lluvia y cómo circula. El agua sobre la superficie de la Tierra, que está en la Tierra, en los ríos, en los mares y en los océanos, se convierte en vapor. Después, el vapor de agua forma nubes en el aire y una temperatura apropiada cae nuevamente como lluvia sobre la gente. Fue solo después del siglo XVI y XVII que la humanidad llegó a comprender el ciclo del agua, la razón por la que llueve y cómo se evapora el agua y sube al aire. Fue hace poco más de 400 años que esta verdad fue probada por la ciencia. Pero ¿cuándo había registrado Dios todas estas cosas? Él había registrado acerca del ciclo del agua 3.500 años atrás. Solo los que no conocen la Biblia dicen que la Biblia no es científica ni lógica. O dicen que contiene cosas fantasiosas que no están basadas en hechos. Ellos menosprecian irreflexivamente la Biblia. Son ellos los que dicen cosas que no están basadas en hechos. Solo los dos hechos antes mencionados, la Tierra cuelga sobre nada y el ciclo del agua, son suficientes para demostrar que la Biblia es verdadera. Antes que Newton reportara al mundo académico que la Tierra colgaba sobre nada por la gravedad, la gente nunca había imaginado que la Tierra estaba suspendida sobre nada. Los antiguos de la India pensaban que la Tierra era plana y que se sostenía sobre la espalda de una tortuga gigante. Así, los hombres pensaban vagamente de la Tierra. Y fue después del Renacimiento que las personas empezaron a despertar una a una de su oscura ignorancia, junto con el desarrollo de la ciencia. Muchos científicos comenzaron a tener interés en esto y en su vida diaria. ¿Cómo cae la lluvia? ¿Dónde ha estado almacenada tanta cantidad de lluvia que después se precipita así? Ya que la gente tenía esta clase de preguntas, la ciencia empezó a desarrollarse para darles las respuestas. Ha sido en solo 400 años que la humanidad llegó a tener conocimiento científico acerca del sistema automático que Dios creó. Dios ya había registrado el hecho científico de que el agua es atraída al aire y se precipita sobre la tierra a una temperatura apropiada. Hace 3.500 años, Dios ya había mostrado a la humanidad que Él operaba todos estos sistemas. No importa cuánto avance la ciencia, no puede estar por delante de la Biblia. La Biblia siempre está miles de años más adelantada que la ciencia. Dios profetizó las cosas que sucederían en este mundo. Él profetizó acerca de las cosas futuras. Aunque las personas que vivían en esa época no podían comprender las palabras de Dios, los que vivieron tiempo después comprendieron tarde las palabras de Dios. Y dicen, cada palabra de Dios es correcta y verdadera. Ninguna palabra de Dios es insignificante. Las palabras de Dios siempre son verdaderas y hablan de las cosas que se cumplirán sin falta. Más tarde llegaron a saber que la Biblia es verdadera. En la Biblia, no solo existen las verdades científicas, sino también muchas verdades históricas. Dios registró en la Biblia las cosas que sucederían en la historia del mundo. Veamos juntos Esdras, capítulo 1, el versículo 1. Allí se lee, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra, y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Como hemos estudiado acerca de Persia, por medio del libro de Daniel,
El imperio persa fue un reino cuyo pueblo adoraba al dios Sol Mitra. Anteriormente habrían creído en el zoroatrismo, pero en el versículo, el rey de Persia, que no tenía nada que ver con Dios de Israel, promulgó un edicto para alabar a Jehová Dios. ¿Qué le hizo hacer esto? Fue en el año 536 a.C. que Ciro, rey de Persia, promulgó un edicto para edificar un templo para el Dios del cielo. Hace 2500 años. ¿Por qué Ciro, rey de Persia, que no creía en Dios, promulgó un edicto real para edificar un templo para Dios en Jerusalén, que estaba en Judá? Continuemos con el versículo 3. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Ciro promulgó un edicto para edificar el templo de Dios y apoyó a los israelitas con mucho material para la construcción del templo. Él incluso liberó a los israelitas que fueron llevados cautivos a Babilonia para que ellos pudieran regresar a su país y edificar un templo a Dios. ¿No es sorprendente? Piensen en esto. En cualquier época, si un país conquista a otro, el pueblo que es conquistado se convierte en esclavo y sirve a su enemigo. Este era un procedimiento común y usual, en especial en tiempos antiguos. Cuando Ciro conquistó Babilonia, los israelitas vivían allí cautivos por los babilonios. Ya que los israelitas sirvieron a los babilonios como sus esclavos, ellos también tenían que convertirse en esclavos de los persas, porque Babilonia fue conquistada por Persia. Lo sorprendente aquí es lo que Ciro hizo. Ciro no se comportó como la mayoría de los conquistadores, sino que liberó a los israelitas. Hasta los historiadores dicen que es algo irónico. En otras palabras, Ciro, rey de Persia, no tomó el rol de conquistador de los israelitas, sino que trabajó como un libertador que liberó a los israelitas de la opresión de Babilonia. Él emancipó a los israelitas de la cadena de la esclavitud. Normalmente, los emperadores que gobernaban los imperios esclavizaban a los pueblos que conquistaban, convirtiéndolos en esclavos, y les hacían trabajar duro para su país. Esto es lo que solía suceder. Pero Ciro, rey de Persia, no esclavizó a los israelitas, que eran el pueblo del imperio que conquistó, sino que los liberó para que pudieran construir un templo para Dios y adorar a Dios. Si Ciro, rey de Persia, hubiera creído en Jehová Dios, posiblemente podría haber liberado a los israelitas por su fe en el mismo Dios. Pero el imperio de Media Persia, que él gobernaba en ese tiempo, había adorado tradicionalmente al dios Sol en la forma del zoroatrismo o mitraísmo. El imperio que creía en otra religión no esclavizó al pueblo que creía en Jehová Dios, sino que lo liberó. ¿No es sorprendente? Ahora encontremos la razón por la cual Ciro hizo esto, por medio de Isaías capítulo 45, versículo 1. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él, y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti, y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce, y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos, y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob, y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo. Yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad.
yo Jehová soy el que hago todo esto. La profecía de Isaías, capítulo 45, fue escrita aproximadamente 170 años antes de que Ciro liberara a los israelitas. Se profetizó que Ciro sería rey de reyes y que subyugaría a muchas naciones delante de él. Por medio de la profecía de Isaías, Dios dijo que él había llamado a Ciro por su nombre y le otorgó el título de honor. Ciro pensaba que sus padres le habían dado su nombre, pero después de leer la profecía de Isaías, no pudo evitar sorprenderse al saber que Dios lo había llamado por su nombre y le había otorgado un título de honor. 170 años antes se registró detalladamente en un libro todo lo que él haría en el futuro. Si ustedes hubieran sido él, ¿cómo se habrían sentido? El rey Ciro quedó enormemente sorprendido al ver la profecía de Isaías, porque ésta decía todas las cosas acerca de él 170 años antes. Entonces, comprendió la grandeza de Dios y dijo, Jehová, el Dios del cielo, es el verdadero Dios. Él es el Dios de dioses. Fue verdaderamente sorprendente para él, porque ningún otro Dios en la historia pudo haber hecho algo como eso. Por eso, Ciro dijo, quien haya entre vosotros de su pueblo, suba a Jerusalén y edifique casa para Dios. La profecía de Dios, Ciro edificará mi templo, está escrita en Isaías 45, 12 al 13. También veamos estos versículos. Anticipadamente leamos el versículo 11 para saber la razón por la que Ciro dejó que los israelitas fueran a su tierra natal y les ordenó construir un templo para Dios. Así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador. Preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos, extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y ¿cómo? Soltará mis cautivos, no por precio ni por dones. Ciro quedó completamente sorprendido al ver que la profecía decía que él soltaría a los cautivos de Dios. Si los historiadores hubieran estudiado un poco más la Biblia y hubieran conocido la verdad, podrían haber comprendido que Ciro cambió su mentalidad porque vio la profecía que hablaba de él en el libro de Isaías que había sido escrito 170 años antes de su nacimiento. Sin embargo, como ellos no sabían esto y solo veían a Ciro desde el punto de vista de un emperador o un conquistador, con una idea común, no podían comprenderlo. ¿Por qué Ciro no esclavizó al pueblo conquistado, sino que lo liberó a pesar de no ser rey de Israel? Si él hubiera sido rey de Israel, podría haber hecho guerra para liberar a su pueblo de la esclavitud. Pero él no era rey de Israel. Él era el rey del imperio persa. Por eso era increíble que no esclavizara a los israelitas, sino que los liberara. No obstante, había una razón por la que Ciro liberó a los israelitas. Fue a causa de la profecía que el profeta Isaías escribió 170 años atrás. Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos no por precio ni por dones. Cuando Ciro vio esta profecía, las cosas registradas en Esdras capítulo 1, versículo 1, empezaron a suceder. A través de todo esto, podemos entender completamente que Dios administra y también precede a la ciencia. Todo es administrado y dirigido por el Dios del cielo. No es solo el caso del rey Ciro, que comprueba que la Biblia es verdadera en el aspecto de la historia. Ahora, a través de la profecía del libro de Daniel, confirmemos nuevamente que Dios guía la época y la historia. Veamos Daniel, capítulo 8, versículo 19. A través de Daniel, capítulo 2, Dios le hizo explicar a Daniel acerca de los imperios que aparecerían en un futuro cercano. Y finalmente le permitió profetizar que una organización religiosa que estaría en contra de Dios surgiría del imperio romano. Veamos Daniel, capítulo 8, versículo 19. Y dijo, he aquí yo enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira,
porque eso es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que vistes, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Cuando Daniel vio esta revelación acerca del carnero, era la época del imperio babilónico. Este aún existe y todavía no ha caído. Las cosas que Dios permitió que Daniel conociera a través del ángel están en el versículo 20. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Esto fue antes que el imperio de Media-Persia conquistara Babilonia. Versículo 21. El macho cabrío es el rey de... ¿qué? Rey de Grecia. Cuando pensamos en Grecia, nos viene a la mente un famoso rey, Alejandro Magno. Él es muy conocido en la historia universal. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Como ya hemos estudiado la profecía de Daniel capítulo 2 y capítulo 7, podemos recordar esa parte, que representa el carnero con 2 cuernos, que aparecería en la última parte de la historia de Babilonia. Esto representa a los reyes de Media y Persia. A través de Daniel capítulo 7, ya hemos aprendido que el imperio persa derribaría al imperio babilónico y expandiría su imperio. En Daniel capítulo 8, este fue representado como un carnero y estaba profetizado que se levantarían los reyes de Media y de Persia. Sigamos leyendo el versículo 21. El macho cabrío es el rey de Grecia. Esto significa que Alejandro Magno aparecería desde Grecia. Y el cuerno grande, un cuerno muy grande, que tenía entre sus ojos, es el rey primero. Él es Alejandro Magno. Alejandro Magno empezó su expedición a la edad de 25 años y conquistó muchos países por medio de batallas durante un corto periodo de 8 años, hasta que cumplió 33 años de edad. Luego formó un enorme imperio que se extendía desde Macedonia hasta la India. Aunque Alejandro Magno era muy poderoso, murió poco después de conquistar un vasto territorio. Después de su muerte, el imperio se dividió. ¿En cuántas partes se dividió? El vasto territorio fue dividido exactamente en 4 por los 4 generales de Alejandro, cuyos nombres eran Casandro, Seleuco, Lisímaco y Ptolomeo. La Biblia lo describe como los 4 cuernos que reemplazaron a uno. Daniel vivía en el tiempo del imperio babilónico. Viviendo en los días del imperio babilónico, ¿cómo pudo saber que el imperio griego, que se levantaría en el futuro, se dividiría en 4, 5 o 10? Ya que todo es hecho por la providencia de Dios que guía a cada época y la historia, estas profecías fueron cumplidas exactamente en la historia. Ya que todas las cosas están en la providencia de Dios, pudo ser profetizado que aparecería un imperio llamado Grecia. Hasta el nombre de Grecia fue pronunciado en la época del imperio babilónico, época en la que Daniel vivió. ¿Qué piensan? ¿La Biblia no es científica? ¿No es histórica? La Biblia nos muestra claramente las profecías que nadie, ni una sola persona, podía predecir o profetizar. ¿De quién son estas palabras? Esto es porque la Biblia es la palabra de Dios. Dios precede a todos los principios de la ciencia y nos hace saber las profecías más importantes. Podemos comprender que la historia fluyente y todas las épocas son dirigidas por las manos de Dios. A través de las profecías de Daniel capítulo 8, Isaías capítulo 45 y Esdras capítulo 1. Entonces, ahora no podemos sino pensar en el reino de los cielos, a donde iremos en el futuro. La ciencia, la historia y todo ha sido hecho por la voluntad de Dios. Dios nos hace saber las verdades científicas e históricas, Por adelantado, con una precisión infalible.
Entre ellas, podemos decir que la esencia de la profecía es Daniel capítulo 7. El pequeño cuerno salió y arrancó los 3 cuernos. Este fue verdaderamente la sorprendente obra de Dios. No necesito pronunciarlo nuevamente porque todos ya lo han estudiado. Pensando en esto, ¿cómo podemos decir que Dios no existe? ¿Y cómo podemos decir que no existe el reino de los cielos? Sin duda Dios verdaderamente existe. Si no existiera, ¿quién podría guiar cada época y la historia que trasciende los conocimientos y la ciencia de la humanidad? ¿Quién podría tener un poder tan grande para gobernarlo todo? ¿Quién podría hacer esta grandiosa obra a excepción de Dios? Él tiene un gran poder. Esta es verdaderamente la sorprendente obra de nuestro Dios, la sorprendente providencia del Dios Todopoderoso. A través de la evidencia científica y la verificación histórica, hemos confirmado que Dios realmente existe. Nuestro Dios hizo incluso que el rey Ciro, que era un gentil, lo admirara y alabara. El rey Ciro es conocido como Ciro el Grande en la historia universal. En la providencia de Dios, incluso los reyes del mundo son utilizados como colaboradores en la obra que Dios administra. Esta es la sorprendente providencia de nuestro Dios. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud cuando testificamos estas poderosas obras de Dios? Esta es mi última pregunta de hoy. Ahora veamos Apocalipsis capítulo 21, versículo 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Dios dijo que sus palabras son fidedignas y verdaderas, no falsas. Él dijo que enjugaría todas las lágrimas de nuestros ojos y que nos permitiría entrar en el eterno reino de los cielos, donde no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hasta hoy, ¿quién ha guiado y precedido todas las cosas, incluyendo la ciencia y la historia? Ahora poco a poco las personas son conscientes de esto. Después de pasar 3000 años, la gente empezó a pensar: oh, es verdad que Dios creó el mundo. Los escritos de la Biblia son verdaderos y no hay mentira. En la época de Job, ¿la gente tenía ese conocimiento científico? De ninguna manera. Job solo escribió siendo inspirado por el Espíritu de Dios. No obstante, en esos días se prueba que todos los escritos de la Biblia son verdaderos. 170 años antes de que Ciro liberara a los israelitas, habían muchos escritos acerca de él en el libro de Isaías. En ese tiempo, nadie sabía quién era Ciro. Sin embargo, cuando pasaron 170 años, un rey del imperio persa liberó a todos los israelitas que habían sido tomados cautivos en Babilonia y les ordenó edificar un templo para Dios. Y también, a través del profeta Daniel, que vivía en el tiempo del imperio babilónico, Dios profetizó que el imperio griego aparecería después de unos 100 años. Podemos comprobar que fieles y verdaderas son las palabras de Dios. Apocalipsis capítulo 21 también es parte de la Biblia, ¿verdad? Dios puso un sello en sus palabras diciendo: estas palabras son fieles y verdaderas. Y dijo: nunca sufrirán bajo el yugo de la muerte. No habrá más llanto en el mundo al que iremos. No habrá más dolor en su futuro.
Muchas palabras como esas fueron omitidas aquí, pero cuando tratamos de comprender algún significado oculto, encierra muchas cosas. En el reino de los cielos no envejeceremos, ¿verdad? Tampoco nos veremos feos. Todos nos convertiremos en hermosos ángeles. Las personas se quejan contra Dios. Algunas personas no se ven bien, mientras que otros se ven bien. Dios, ¿por qué hace todo tan injusto? No debemos quejarnos así porque aún estamos en el proceso de ser creados. Esperemos Y veamos cómo nos veremos después de ser creados completamente. Todos ahora estamos siendo creados. Nada ha sido completamente creado y todo está aún en el proceso de la creación espiritual. Todo será cumplido según las palabras de la Biblia. Tengamos más confianza en ella. Busquemos un versículo más en Apocalipsis capítulo 22, versículo 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios, el Señor los iluminará. y reinarán por los siglos de los siglos. ¿Dónde están registradas estas palabras? Ya que estas son las palabras registradas en la Biblia, se cumplirán sin falta. Continuemos con el versículo 6. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. En Apocalipsis capítulo 22 está escrito: Reinarán por los siglos de los siglos. Estas palabras también son la verdad de la Biblia. Apocalipsis capítulo 21 y 22 describe la brillante gloria de nuestro futuro. Dios mismo nos ha convencido de esto con las palabras: estas palabras son fieles y verdaderas. Escuchen cuidadosamente. Teniendo esta esperanza, corramos con más fuerza la carrera de la fe, de modo que nadie abandone el camino del reino de los cielos, con la esperanza de que todos los miembros de Sion entren juntos en el reino de los cielos. Me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.